¿Cómo elaborar un ensayo? Soy Lelis Morales y estaré comentando las características de un ensayo, sus componentes y la finalidad de este tipo de trabajo de investigación que generalmente realiza el estudiante de pregrado, de grado y de posgrado. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente es breve. Expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico o literario. Es importante tener en cuenta las características de un ensayo. En primer lugar, no lo define el objetivo sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. Es la postura de un escritor, de un investigador sobre un tema. Podría ser una hipótesis, una idea que se ensaya. Otra característica que es producto de largas meditaciones y reflexiones que tiene el escritor, el investigador sobre un tema, teniendo en cuenta, por supuesto, la lectura científica, la experiencia. Otra característica, lo esencial, es su sentido de exploración, su audacia y originalidad. Es una característica importante, ¿verdad? La manera de narrar o de escribir un ensayo tiene mucho que ver con la originalidad, la audacia que tenga, la manera de encarar un tema, siempre teniendo en cuenta que este ensayo puede ser un ensayo literario, un ensayo científico, un ensayo de tipo histórico. Otra característica es efecto de la aventura del pensamiento. Como habíamos dicho, es la actitud, es la forma de ver, es la reflexión que tiene ese autor ante un tema. La extensión generalmente es breve, puede ser 3, incluso algunos docentes solicitan hasta 10 páginas. Los dos tipos de ensayos más comunes o que frecuentemente encontramos, tenemos el ensayo literario y el ensayo científico. El ensayo literario, algunas de las consideraciones o condiciones que debe satisfacer el ensayo literario es la variedad y libertad temática. El tema literario corresponde más a un problema de fondo, un problema de forma que de fondo. En cambio, el ensayo científico, una de las fronteras entre la ciencia y la poesía, está precisamente en el ensayo. Se le ha llamado como un género literario científico, porque tiene parte de razonamiento científico y una imaginación artística. Cabe mencionar que dentro del ensayo científico, el término artístico denota más en la creatividad de expresar una información o una investigación realizada. No implica aquella narración eh, imaginaria, irreal o fantasiosa como puede tener un ensayo literario. Hay otra clasificación que tiene en cuenta la interpretación del autor. Según cómo el autor va a interpretar ese ensayo, tenemos un ensayo expositivo, un ensayo argumentativo, un ensayo crítico y un ensayo poético.
El ensayo expositivo generalmente son algunas actividades que solicitamos a los estudiantes eh, al iniciar el año sobre algún tema en donde luego de una revisión de literatura expone e interpreta esa literatura, ese autor. Y a partir de ahí genera las opiniones personales, las reflexiones o el aporte. A eso se refiere el ensayo expositivo. El ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis o una idea con argumentos que se basan en las citas o referencias que se pudo leer. Esta clasificación nos puede servir para generar un tipo de tarea o actividad a nuestros estudiantes. El ensayo crítico, un poco más profundo, en donde ya el estudiante o el investigador describe o analiza un hecho, una situación, un fenómeno y emite un juicio ponderado, un juicio, por supuesto, con fundamentos. Y el ensayo poético, que expresa la sensibilidad del autor y utiliza un lenguaje, sí, a nivel literario. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? El ensayo también tiene cierta estructura que tenemos que seguir. En primer lugar, la introducción. En esa introducción o ese planteamiento del tema se describe todo lo relacionado a ese tema y que pueda atrapar, cautivar al lector para que siga en esa lectura en el siguiente apartado, que es el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales. Por ejemplo, tengo un tema en particular, eh, un tema que yo voy a desglosar en el desarrollo con algunos títulos o subtítulos. En el marco de ese tema, voy expresando, voy desarrollando, voy narrando la situación y dependiendo de qué tipo de ensayo, fundamento con la literatura leída, con la experiencia obtenida. Entonces, ese apartado se encuentra en el desarrollo del tema. Y la conclusión, si el comienzo del ensayo, habíamos dicho que tiene una introducción que es la antesala de ese tema en particular, la conclusión, por supuesto, cierra ese fenómeno, ese tema que uno quiere exponer. Se presenta una tesis, una hipótesis, y es necesario desarrollarla para poder comprobar o comparar o desaprobar a través de un proceso argumentativo. Entonces, un ensayo tiene estas estructuras. Vamos a suponer que estamos hablando de las secuelas del COVID y queremos plantear la experiencia que vivimos en la atención de los pacientes o plantear desde la vivencia de un usuario, de un paciente. La introducción es, como habíamos dicho, la antesala, damos una entrada al tema. En el desarrollo ya se desglosa dependiendo de la mirada de este tema que tuvimos como ejemplo. Podemos hablar de la vivencia como profesionales en el área las secuelas desde el COVID, por ejemplo. Recordar que el desarrollo, la introducción, así como la conclusión, necesariamente la idea, la reflexión
La producción intelectual es del investigador, es del escritor. El ensayo no es como un resumen o una revisión eh, sistemática. Más adelante vamos a ver la estructura que tiene que tener y el rigor científico de otro tipo de investigación, como es una revisión de literatura. En el ensayo hay una mayor libertad en la opinión del escritor, siempre en base a un sustento teórico. La conclusión, así como en otros tipos de trabajo de investigación, recae en la opinión, el cierre que otorga ese investigador tras su experiencia o su lectura, el mensaje final que entrega el investigador, el escritor. Es importante, como toda investigación o como todo tipo de redacción científica, tener en cuenta estas reglas de estilo, para que no solamente en el ensayo, sino en el artículo habíamos mencionado. Tiene que ser conciso y claro, preciso, conciso y claro, más aún si es un ensayo argumentativo, un ensayo científico no literario. Esta característica es la clave principal, el ahorro de palabras e ir al punto donde quiero llegar, sin tantos rodeos, diríamos. Tiene que ser coherente. Si mi título refleja un tema en particular, yo tengo que expresar ese título en mi desarrollo, coherente con ese título que tiene sus variables de estudio, no ir por las ramas, ¿verdad? Si el lector con el título quiere profundizar, entonces él pretenda encontrar el desarrollo de ese título y esas variables que habíamos expresado. Consistente, consistente porque estamos hablando de una opinión de un investigador, de un lector que pudo recabar de las lecturas y la experiencia, que tenga una consistencia, no sea superfluo o no sea, eh, vamos a decir, muy superficial, ¿verdad? El sustento es importante, el sustento estamos hablando de la parte científica. No basta con una opinión, incluso de un experto en el tema, sin antes tener un sustento teórico que encamine ese producto final del ensayo. Y por supuesto, la finalidad. Todo ensayo tiene un objetivo, tiene una meta, busca eh, determinar, conocer, indagar sobre un tema, y eso se tiene que reflejar en la conclusión generalmente. Entonces, para escribir un buen ensayo no solo se requiere ideas, sino también una alta dosis de lectura para poder escribir al respecto. Leer, ganar, en el caso de estudiantes, bueno, van ganando sus experiencias, pero la lectura es importante. La inspiración para el ensayo no surge de la nada, surge de la experiencia lectora y escritora que tenemos. Aparentemente un ensayo es sencillo, pero aquel que inicia la redacción, la escritura, cuesta expresar de manera escrita nuestras ideas. Por eso dice que no solamente basta con nuestras ideas, con nuestra inspiración, eh, es importante poder reflejar de manera escrita esa experiencia, esa idea y esa revisión de literatura que realizamos. Un buen ensayo es como una buena pintura. Las frases, al igual que los colores, se deben combinar de forma agradable. Eh, Tiene que ser armónico, agradable, coherente
tiene que tener un hilo conductor esa lectura, ¿verdad? Con mucha práctica uno puede llegar a este requisito que a veces cuando uno en la oratoria explica con sus palabras es fácil, pero a la hora de escribir cuesta un poquito. Dice, no basta con las ideas de un ensayo. Eh, Necesitamos que sea armónico, ¿verdad? Y que, así como habíamos mencionado respecto a una pintura, sea agradable como un cuadro que estamos observando. Es decir, vivo, pintoresco, para que puedan mostrar la tesis, confrontar a través de los argumentos de una forma cautivadora y atrayente. Esto es un desafío realmente poder concretar este tipo de escritura científica. Hay algunos autores, nos fijamos un poquito en la referencia bibliográfica que está abajo, que describe esta estructura a la hora de elaborar un ensayo, que es una guía muy interesante para entregar a nuestros estudiantes a la hora de ofrecer una tarea. La portada, que identifica la institución, un índice, el título, epígrafe puede ser también. La introducción, como habíamos definido, tiene que describir ese problema, delimitar, contar de qué se trata ese ensayo. El desarrollo tiene que describir los aspectos que se va a tratar, se puede esquematizar como figura ahí, para explicar el problema, los procesos, el conflicto. Eh, Luego la conclusión y el cierre, que es la síntesis, el resumen de todas las ideas que tiene el autor, los autores. Las referencias bibliográficas, nunca olvidar el listado de las fuentes bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA o Vancouver que hemos recomendado. Y complementos y orientaciones que podemos anexar también a este ensayo. Este material fue extraído de Fundación Educativa Héctor A. García como autor. Muchas gracias por su atención.